Vamos a continuar con nuestro tema de rectificadores, hablando ahora con unas notas adicionales. Los objetivos son el de conectar la red de conectar el rectificador a la red comercial de 120 volts AC utilizando un transformador y luego insertar el regulador del voltaje dentro del rectificador. Este tipo de rectificador se conoce como rectificador lineal. Es usado en algunas aplicaciones, aunque en otras se prefiere usar eh, rectificadores sin transformador, en donde se reduce el voltaje no mediante transformadores, sino que mediante un divisor de voltaje. No lo vamos a cubrir en nuestro curso, pero es bueno saber la existencia del otro tipo de conexión a la red de 120 volts AC. Les recuerdo a ustedes que el diagrama completo comienza con las líneas AC comerciales, una reducción de voltaje para obtener la fuente que se utilizará en la etapa rectificadora, un filtro capacitivo, un regulador de voltaje y finalmente la carga. En los videos previos hemos hablado sobre el rectificador y el filtro. Mencionamos que la fuente podría ser la salida de un transformador y ahora nos vamos a concentrar precisamente en el transformador, que como repito, recibe los 120 volts AC de las líneas con una frecuencia de 60 Hz y nos entrega un voltaje BS a 60 Hz. Aquí tenemos un ejemplo de un transformador y su símbolo. En el transformador, desde el punto de vista académico, lo vamos a especificar por la razón del número de vueltas en el primario con respecto al número de vueltas al secundario. Primario es una de las entradas, secundario es otra de las entradas. Y en los mayor parte de los transformadores, esto es igual al voltaje primario dividido entre el voltaje secundario. Y aproximadamente se trata de lo más posible al negativo de la corriente del secundario sobre la corriente del primario. La igualdad significaría que no hay pérdidas, lo cual no puede ser posible. eh, y se trata de mantener las pérdidas lo más bajos posibles. El tema de transformadores está fuera de nuestro curso y nosotros vamos a utilizar estas fórmulas que son las más comunes. Si, por ejemplo, necesitamos un voltaje máximo de 17 voltios en la fuente de alimentación para el rectificador, y vamos a utilizar un primario que conectamos a la red de 120 volts AC, la pregunta sería, ¿cuál es la razón de vueltas de primario a secundario? Utilizamos directamente la fórmula, en primer lugar, para ver la cuestión del máximo. Recuerden que el máximo dividido entre la raíz de 2 nos da el voltaje AC, y ese voltaje entonces va a ser igual a 17 dividido entre la raíz de 2 igual a 12.21. Entonces, la razón de 120 sobre 12.21 va a ser justamente la razón del número de vueltas, que es aproximadamente 10. ¿Qué significa esto? Esto significa que físicamente, por cada vuelta que se da en la bobina del secundario, se dan 10 vueltas en el primario. Ahora, además de las vueltas, del número de vueltas, necesitamos datos que nos permitan saber qué tipo de alambre vamos a utilizar, ¿verdad? Y cuántas vueltas se van a utilizar. Y para eso se necesita información sobre corriente y potencia y otras características adicionales. Vuelvo a repetir, el tema a fondo de los transformadores no está dentro de nuestros objetivos. Comercialmente,
no es la notación de vueltas la que se utiliza. Vamos a ver cómo es. Aquí tenemos un ejemplo de un transformador que tiene dos devanados o dos embobinados. Uno en el primario, que en este caso, ¿verdad? Se conecta a una línea de 230 volts AC, lo cual no tiene mucho problema, ya que si lo queremos hacer en 120 voltios, hacemos los cambios correspondientes. Y tiene dos secundarios, uno que son a 24 voltios y otro que son a 16 voltios, ¿verdad? Y entonces, en lugar de establecer el número de vueltas, decimos la razón de los valores AC que se tienen. Si yo conecto este transformador a 230 volts AC, entonces en uno de los primarios de los secundarios, perdón, voy a obtener 24 volts AC. Si quiero conectar el primario a 120 volts AC, entonces puedo calcular el voltaje en el secundario usando precisamente esta fórmula. El otro de los embobinados que están presentes tiene 16 voltios a la salida del secundario. Como pueden ver, existen diversos tipos de transformadores, unos con un solo embobinado en el secundario. Tenemos dos y hasta tres comercialmente hablando. Y con estos embobinados secundarios se pueden conectar en serie o en paralelo dependiendo de las necesidades. Ahora vamos a analizar un ejemplo de un circuito rectificador. Aquí lo tienen ustedes. Está conectado un transformador 120 volts RMS a 60 Hz. Y decimos que sus características son de 120 voltios a 10 voltios. Eso, recuerden, el secundario es el valor que vamos a usar nosotros para el rectificador propiamente hablando. Y para eso el transformador nos dice que lo que vamos a tener ahí son 10 voltios AC. Ok. Estamos suponiendo que tenemos en los diodos una caída de 0.9 voltios y queremos saber cuál es el voltaje y la corriente DC en la carga de 90 ohmios, incluyendo también el voltaje de rizo. Las ecuaciones con las que contamos son: primero, necesitamos el voltaje máximo que se le entrega al rectificador y ese va a ser el voltaje de AC del secundario multiplicado por raíz de 2. El voltaje DC lo podemos calcular como el voltaje máximo menos 2 veces la caída del diodo y dividido entre el voltaje de rizo entre 2 y menos el voltaje de rizo entre 2. Y la corriente IDC la podemos calcular nosotros como 2 veces la frecuencia multiplicado por la capacitancia por el voltaje de rizo, o también por la relación que existe entre la resistencia y el voltaje y la corriente con la resistencia. Sustituimos entonces y hacemos operaciones, ¿verdad? Calculamos primeramente el voltaje máximo que se va a entregar al rectificador y este va a ser de 14.14 voltios. La ecuación para encontrar el voltaje DC sería 14.14 voltios, que es el voltaje máximo, menos 2 veces la caída, que es 1.8 voltios, menos el voltaje de rizo entre 2, y eso nos da la ecuación de VDC es igual a 12.34 volts menos VR sobre 2. Para la corriente DC tenemos 2 por la frecuencia 60 Hz multiplicado por el condensador, que es bastante grande, 5.6 milifaradios, para dar veces VR, y eso nos da 0.672 Siemens, ¿verdad? Es las unidades del factor, coeficiente, multiplicado por VR. Y finalmente tenemos la relación entre VDC e IDC, que es el voltaje DC es igual a 90 ohmios multiplicado por la corriente, y sustituyendo nos da 60.48 VR. Ya con este valor sustituido aquí, podemos calcular
las operaciones, por favor hagan las operaciones y llegar a la conclusión que el voltaje DC es igual a 12.24 voltios, la corriente DC es 136 miliamperios y el voltaje rizo es de 0.2 voltios. Como pueden ver, tenemos un voltaje que es bastante constante, ya que el valor VR de 0.20 voltios quiere decir que el voltaje en la carga oscila entre 12.04 voltios y 12.44 voltios, lo cual es bastante bueno. Ahora vamos a ver cuál es nuestro problema. Aquí tenemos el circuito rectificador con el transformador que calculamos en la transparencia anterior. Y ahora el problema va a ser el voltaje de línea. Como ustedes saben, el voltaje de línea a veces tiene problemas y puede suceder que baje a 90 voltios RMS por problemas de transmisión. Nuestro problema consiste ahora entonces en encontrar los nuevos qué pasó en la carga con el nuevo voltaje DC, la corriente DC y el voltaje de rizo. Suponemos también que los diodos siguen teniendo el 0.9 voltios de caída de encendido. El voltaje de saturación es el nuevo que tenemos que encontrar antes de empezar a trabajar. El voltaje de saturación, perdón, el voltaje del secundario, disculpen ustedes. Y lo hacemos usando las características del transformador 120 volts AC sobre 10 volts AC. Recuerden ustedes que este valor es la razón de vueltas. Esta razón es igual a la razón de vueltas. Usándola encontramos que el voltaje en el secundario, el voltaje RMS es de 7.5 voltios. Con esto podemos ahora usar las operaciones y usar las ecuaciones y hacer las operaciones. El voltaje máximo que se entrega al rectificador va a ser 7.5 voltios por raíz de 2. Eso va a ser 10.61 voltios. Nos lleva entonces a la ecuación VDC es igual a 10.61 voltios menos 2 por 0.9, que es 1.8 voltios, menos el voltaje de rizo sobre 2. Eso nos da 8.81 menos VR sobre 2. Para la corriente IDC seguimos teniendo la misma ecuación, 2 por 60, o sea, 2 veces la frecuencia, por el capacitor por VR, lo que nos da 0.672 Siemens por VR. Y también para la carga tenemos la ecuación de la ley de Ohmio que nos da a la hora de sustituir el valor de IDC 60.48 VR. Usamos estos valores esto en la ecuación del voltaje y llegamos a la conclusión que el voltaje DC es igual a 8.74 voltios, la corriente DC 97.8 miliamperios y el voltaje de rizo de 0.14 voltios. Aunque el voltaje de rizo salió más bajo, en realidad hemos perdido bastante en cuanto al voltaje DC y la corriente IDC, que necesitábamos que era de 12.34 voltios y 136 miliamperios respectivamente. Para solucionar este problema, ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos nosotros es introducir el regulador de voltaje, que es lo que vamos a hacer ahora. Para ello vamos a usar el regulador simple para ilustrar mediante un ejemplo. Y lo que tenemos que hacer es en esta figura, fíjense que está omitido todo lo que está previamente al regulador. Y en este caso el VSS representa el voltaje que va a ser obtenido a partir del rectificador, es decir, a partir de la capacitancia. Lo que queremos es saber cuáles son los requisitos que vamos a tener en el voltaje VSS y la corriente IS para poder entonces usarlas como referencia para el diseño de nuestro rectificador. La resistencia de carga está dada 90 ohmios y vamos a seleccionar el diodo Zener de IN1 IN4742A
que tiene especificaciones de 12 voltios, el valor de BZ, RZ de 9 ohmios y un ZK de 0.25 miliamperios. En vez de calcular el valor mínimo, vamos a darle un valor adicional, y si nosotros tomamos entonces IZ igual a 10 miliamperios, el voltaje del diodo será VZ más RZ por IZ, es decir, 12 voltios más 9 ohmios por 10 miliamperios. Eso me da un total de 12.09 voltios, el cual está cerca de los 12.24 más menos 0.1 voltios nominal que teníamos originalmente. Este 0.1 voltio que se muestra en la tolerancia se debe a que la mitad del voltaje de rizo es precisamente lo que me da a mí el voltaje nominal. Con esta característica, la corriente IS será igual a 10 miliamperios, que son los que estamos especificando para el diodo Zener, más 12.09 entre 90 ohmios me da 144 miliamperios para empezar a trabajar. Vamos a seleccionar de manera arbitraria R para 20 ohmios y con ello encontramos que el VSS va a ser igual a 14.97 voltios, aproximadamente 15 voltios. Queremos que ese sea un valor mínimo, así que vamos a agregarle la mitad del voltaje de rizo. Como estamos haciendo un cálculo nosotros, el voltaje de rizo, si lo hacemos suficientemente grande, va a tener buen efecto sobre el valor de la capacitancia en el filtro capacitivo. Así que vamos a tomar un rizo de 2 voltios y entonces a los 15 voltios le agregamos la mitad, que es 1 voltio, para tener un VDC de 16 voltios y un IDC de 150 miliamperios para tomar en cuenta el paso adicional. Vamos entonces ahora a proceder a hacer el diseño, y para ello lo que vamos a hacer es tomar el rectificador, el circuito regulador con la carga que puse aquí simplemente como una caja negra, y concentrarnos en obtener el valor de la capacitancia y del voltaje máximo utilizando las características siguientes. Primero usamos el valor de 90 voltios RMS, y como generalmente los transformadores tienen 120 voltios AC como referencia, entonces lo que queremos saber es qué tipo de transformador vamos a usar. Para eso necesitamos saber cuál es el valor máximo para encontrar el valor del secundario y el valor de la capacitancia. Recuerden que el diodo tiene una caída de 0.9 voltios. Las ecuaciones son entonces la corriente IDC igual a 2 veces la frecuencia C por VR, VDC el VS máximo menos 2 veces el diodo menos VR sobre 2, y el voltaje máximo va a ser el voltaje del secundario multiplicado por raíz de 2. Con esto empezamos entonces el proceso de la primera ecuación. Obtenemos la capacitancia como 625 microfaradios. Vean ustedes que bajamos casi 10 veces o 9 veces el valor de la capacitancia, lo cual es bastante bueno. El voltaje máximo lo calculamos como la fórmula VDC más 2 veces el voltaje del diodo más VR sobre 2 igual a 18.8 voltios. Eso nos permite entonces calcular el secundario como 13.29 voltios, y lo que necesitaríamos nosotros sería entonces un transformador de 90 voltios a 13.29 voltios. Pero eso no es lo que queremos saber. Lo que queremos saber, 120 voltios AC, cuál sería el secundario. Usando la igualdad, entonces tenemos nosotros que ese valor secundario que andamos buscando es de 17.72 voltios. Los valores de 625 microfaradios no es
un valor comercial o un valor estándar. El valor estándar sería electrolítico, sería de 640 microfaradios. Igualmente, 120 voltios AC a 17.72 tampoco es un valor estándar. Estándar es más bien 120 voltios a 18 voltios AC. Y tomando estos valores, vamos nosotros a este circuito que sería uno ya práctico que mantendría alrededor de 12 punto y fracción el voltaje en la resistencia. Podemos dejar para después el cálculo de las condiciones cuando son 120 voltios a la entrada. Normalmente en lugar de este transformador se utilizaría un transformador, en lugar de este regulador se utilizaría un regulador comercial. En resumen, para terminar el diseño completo del rectificador se introdujo el transformador y el problema del transformador es que no, no provee solución para los cambios que hay en la línea y entonces justificamos el uso del regulador cambiando el ejemplo de la línea con el ejemplo del transformador. La inclusión del regulador, vimos los pasos, primero el bloque individual que nos sirve para establecer los datos de diseño para el rectificador y también que va a ser la carga para el rectificador. El rectificador lo diseñamos con tolerancias y para eso también utilizamos el extremo más sensible, que es el de los 90 voltios RMS en la línea. El diseño final se estableció usando los valores estándares.